Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 29 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy comenzaremos con el estudio de las derivadas. Comenzaremos por una aproximación intuitiva al concepto de derivada y luego hablaremos de su definición formal. Comencemos. Comencemos por considerar una partícula que se mueve en línea recta con rapidez constante, digamos k. Si en el instante inicial, t igual 0, estaba en reposo, digamos en la posición x0, la posición de la partícula en cada instante de tiempo t estará dada por la función lineal x de t igual a x0, la posición inicial, más la rapidez constante k por t, donde t, por supuesto, representa el tiempo. Como la posición de la partícula está modelada por una función lineal, la gráfica de esta función corresponderá a una recta dependiente k, en este caso la consideré positiva, y coeficiente de posición x0. En el eje x ubicamos el tiempo, t, y en el eje y tendremos x, la posición de la partícula. Y precisamente porque se trata de una función lineal, notamos que en cualquier intervalo de tiempo, digamos t1, t2, la velocidad media de la partícula o velocidad promedio de la partícula estará dada por v, que corresponde a delta d dividido en delta t. Es decir, es la razón entre estas dos cantidades. ¿Qué es delta d? Delta d es x en t2 menos x en t1, es decir, la posición en el instante t2 menos la posición en el instante t1. Es decir, corresponde a esta distancia. Esto es lo que llamamos delta d. Y representa la distancia recorrida entre los tiempos t1 y t2. Y delta t es la diferencia entre los tiempos t2 y t1. Es decir, corresponde a la medida de este intervalo, delta t, la medida del intervalo t1, t2. Eso es delta t. Y por supuesto representa el tiempo que ha transcurrido entre los instantes t1 y t2. Ahora, x de t2 se obtiene evaluando la función x de t en el instante t2, es decir, que será igual a x0 más k veces t2. Y x de t1 se obtiene también evaluando la función x de t en t1. Entonces obtendremos x de t1 como x0 más k veces t1. Notamos que podemos cancelar aquí los x0 y obtendremos k por t2 menos k por t1. Podemos ahora factorizar k y nos quedará k factor de t2 menos t1. Ahora podremos también simplificar t2 menos t1. Es decir, que la velocidad promedio de la partícula está dada siempre por k, que es constante. Es más, si quisiéramos medir la velocidad ya no en un intervalo de tiempo, sino en un instante cualquiera, digamos t, veríamos que la velocidad de nuestra partícula en ese instante, cuando se encuentra en la posición x de t, también corresponde a k. Es decir, la velocidad instantánea de una partícula que tiene este movimiento también es constante. Por lo tanto, si la partícula se mueve en línea recta, la velocidad promedio de la partícula coincide con la velocidad instantánea. Por otra parte, si la partícula tiene un movimiento con aceleración, entonces la función de posición ya no será una función lineal y por lo tanto su velocidad ya no será constante, puesto que la velocidad que obtuvimos en el análisis anterior, es decir, la razón entre delta d y delta t, es solo una velocidad media en un intervalo de tiempo. Y entonces se tiene la interrogante de cómo obtener una expresión para la velocidad ahora instantánea de esta partícula. Por supuesto, queremos una formulación similar a la expresión anterior, por lo que definiremos la velocidad instantánea de la partícula en un instante, digamos t0, como b de t0, que está dada por el límite, cuando t tiende a t0, de x de t menos x de t0 dividido en t menos t0.
Este límite, que define la velocidad instantánea de nuestra partícula, corresponde a la derivada de la función de posición x de t respecto de su variable independiente que es t, el tiempo. Sobre eso tratan las derivadas. Físicamente podemos interpretar la derivada de una función como la razón de cambio instantánea de la variable dependiente respecto de la variable independiente. Tal como en este caso particular, ¿verdad? ¿Qué es la velocidad de la partícula? No es otra cosa que la tasa de cambio instantánea de la posición de la partícula respecto del tiempo. Definamos ahora formalmente la derivada de una función. Sea f una función de variable real. Decimos que f es diferenciable o derivable en un punto x0 de su dominio si y solo si el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 dividido en x menos x0 existe. En caso de existir, este límite se llama la derivada de f en x0 y se denota como f' en x0. De acuerdo a nuestra definición, entonces la derivada de f en x0, f' en x0, se define como el límite cuando x tiende a x0 del cociente entre f de x menos f de x0 y x menos x0. Como mencionábamos antes, la derivada de la función corresponde a la tasa de cambio instantánea de la variable dependiente respecto de la variable independiente. Interpretemos gráficamente este límite. Tenemos un punto sobre la gráfica de la función f, el punto x0, f de x0. Esta es nuestra función, igual f de x. Y tenemos otro punto x, f de x. Aquí está la imagen de x. El numerador de la expresión que está en nuestro límite, f de x menos f de x0, corresponde a esta distancia, la variación en el eje y. Llamémosla delta f. Delta f es entonces f de x menos f en x0. Y la expresión que tenemos en el denominador de nuestro límite, x menos x0, corresponde por supuesto a la medida del intervalo x0x. Llamemos a esa medida delta x. Corresponde a la medida de este intervalo, x menos x0. De modo que la derivada de nuestra función en el punto x0 es el límite cuando x tiende a x0 de delta f dividido en delta x. Es decir, es el límite cuando x tiende a x0 de esta tasa de cambio promedio en el intervalo x0x. Cuando x tiende a x0, observa que el segundo punto, el punto x f de x, va tendiendo a el punto x0 f de x0. Es decir, en el límite lo que obtenemos es la tasa de cambio instantánea de y respecto de x en el punto x0. Una notación alternativa para lo anterior, para la definición de derivada de la función f en el punto x0, es la siguiente. Consideremos el cambio de variable h igual a x menos x0 en la definición de derivada que hemos visto antes, es decir, en esta definición. Con ese cambio de variable podemos obtener que la derivada de f en x0 se puede expresar también como el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 dividido en h. Efectivamente, si h es x menos x0, entonces cuando x tienda a x0, h tenderá a 0. Y por lo tanto podemos comenzar a reescribir el límite original ahora con la variable h tendiendo a 0. ¿El límite de quién? El límite de f de x. ¿Pero quién es x? Veamos nuestro cambio de variable. Si h es x menos x0, entonces despejando x obtendremos que x es igual a x0 más h. Por lo tanto, en nuestro límite tendremos el límite cuando h tiende a 0 de f de x, que ahora cambiamos por x0 más h. F de x0 más h. Menos f en x0, que es una constante, es la imagen del x0.
Y esto está dividido en x menos x0, que como hemos visto es igual a h. Así es como obtenemos esta expresión equivalente para la derivada de f en el punto x0. Gráficamente también podemos apreciar esta equivalencia. Aquí tenemos nuestra función f, el punto de coordenadas x0, f de x0, y el punto que antes llamábamos x ahora corresponde a x0 más h. Por aquí tenemos entonces la imagen del x0 más h, f de x0 más h. Por lo tanto, esta medida, la medida de este segmento, lo que llamábamos delta f, corresponde a f de x0 más h menos f en x0. Y la medida de este intervalo ahora será x0 más h menos x0, es decir, h. De modo que efectivamente si h tiende a 0, este punto x0 más h está tendiendo a x0 y el punto de la curva que tenemos acá va tendiendo al punto x0 f de x0. De ese modo, nuevamente obtenemos con esta expresión equivalente la tasa de cambio instantánea de la función f respecto de su variable x en el punto x0. Puedes usar cualquiera de las dos definiciones equivalentes para calcular, por ejemplo, la derivada de la función y igual a x al cuadrado en el punto 1,1. Usemos la primera definición. Si quisiéramos la derivada de f en 1, deberíamos calcular el límite cuando x tiende a 1 de f de x, es decir, x al cuadrado, menos f de 1, que en este caso es igual a 1, dividido en x menos 1. Este límite es siempre una forma indeterminada, 0 partido en 0, pero en este caso es muy fácil deshacernos de la forma indeterminada. Basta factorizar el numerador y así podemos ahora simplificar los términos x menos 1 y obtener el límite, cuando x tiende a 1, de x más 1. Límite que por supuesto existe y es igual a 2. Es decir, si nuestra función es f de x igual a x al cuadrado, hemos probado que ella es derivable en x igual a 1 y que su derivada en 1 es igual a 2. Lo mismo si acudimos a la segunda versión para la definición de derivada. Podemos calcular también la derivada de f en 1, siendo f la misma función dada por x al cuadrado, como el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 dividido en h. ¿Qué sería en este caso f de 1 más h? Debemos evaluar nuestra función f de x dada por x al cuadrado en 1 más h. Obtendremos de esa forma 1 más h al cuadrado, menos f de 1, que como podemos ver es igual a 1, dividido en h. Por supuesto, este límite también es una forma indeterminada del tipo 0 partido en 0. Pero para deshacernos de ella, podríamos, por ejemplo, abrir este cuadrado de binomio y reescribir el límite como el límite cuando h tiende a 0 de 1 más 2h más h al cuadrado y menos 1. Todo esto dividido en h. Si ahora cancelamos estos unos, podremos factorizar una h en el numerador y obtendremos h factor de 2 más h. Todo esto dividido en h. Ahora podemos simplificar las h's y al simplificarlas vemos que el límite efectivamente existe y cuando h tienda a 0 el límite será igual a 2. Por lo tanto, hemos probado nuevamente que nuestra función f de x dada por x al cuadrado es derivable en x igual a 1 y que la derivada en x igual a 1 es 2. Hasta ahora hemos hablado de la derivada de la función en un punto. Esto sugiere la existencia de la función derivada, es decir, una función que nos entregue la derivada de f en cada punto del dominio donde f sea derivable. Veamos, sea f una función de variable real. La derivada de f es la función que llamaremos f', cuyo dominio consiste de todos aquellos puntos donde f es diferenciable o derivable.
y que asigna a cada x del dominio de esta nueva función f' el número dado por f' de x, que corresponde al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h. Si tenemos que y es igual a f de x, entonces la derivada de f, la función derivada, puede denotarse además de por f' por di a de x o bien de f a de x. Estas tres notaciones están indicando o nos están hablando sobre la función derivada de f. Por ejemplo, pensemos nuevamente en la función f de x dada por x al cuadrado, esta función. Y digamos que ya no queremos obtener la derivada de esta función solamente en el x igual a 1. Quisiéramos obtener una función que nos entregue la derivada de f en cada punto de la curva donde ella sea derivable. Entonces, consideremos un x en R. R, que es el dominio de la función x al cuadrado. Averigüemos para cuál es x en R, la función es derivable, es decir, para cuál es x en R, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h existe. Nuestra función f es en este caso x al cuadrado. Por lo tanto, f de x más h será x más h al cuadrado, menos f de x, que está dada por x al cuadrado. X es, como decíamos, cualquier número real, cualquiera en el dominio de la función f. Veamos, este límite es una forma indeterminada 0 partido en 0, pero podemos deshacernos de la forma indeterminada abriendo el cuadrado de binomio. Escribamos x más h al cuadrado como x al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado menos x al cuadrado, todo dividido en h. Decía que podemos eliminar esta forma indeterminada al abrir el cuadrado de binomio, porque ahora puedo cancelar las x y eso me permite factorizar una h. Factorizamos una h en el numerador y el factor será 2x más h. Todo esto dividido en h. Ahora podemos simplificar las h's y desaparece la forma indeterminada 0 partido en 0. Vemos que si h tiende a 0, el límite tenderá a 2x y por lo tanto el límite existe y es igual a 2x para todo x en R. Es decir, que si f de x es la función x al cuadrado, entonces su derivada, la función derivada f' de x, está dada por 2x. Y eso me permite calcular entonces la derivada de la función no solo en el 1,1, sino que en cualquier punto de su dominio rápidamente. Por ejemplo, si ahora yo quisiera la derivada en x igual 2, uso la función derivada, evaluamos f' en 2 y obtenemos 2 por 2, que es igual a 4. O si quisiera la derivada ahora, por ejemplo, en x igual a menos 3, evalúo la función derivada 2x en x igual menos 3. Obtenemos 2 por menos 3, que es igual a menos 6. Esa es la ventaja de tener una función derivada. Volvamos al problema de la partícula. Sea x, función del tiempo, x de t, la función posición de una partícula. Ya no necesariamente se mueve en línea recta, es simplemente la posición de una partícula. Se define la función velocidad y la función aceleración de dicha partícula de la siguiente forma. La velocidad, v de t, en cada instante, está dada por la derivada de la función de posición. Es decir, la velocidad es la tasa de cambio de la posición de la partícula respecto del tiempo, la tasa de cambio instantánea. Por otra parte, la aceleración dada por a de t, la aceleración de la partícula en cada instante de tiempo t, está dada por la derivada de la función velocidad. Claro, la aceleración es la tasa de cambio instantánea de la velocidad respecto del tiempo. Revisemos algunos ejercicios. En el primer problema nos entregan una función f que es derivable en x igual a 1. Y sabemos también que su derivada en 1 es igual a 4.
Se nos pide calcular, en caso de existir, el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 dividido en f de x menos f de 1. Observa que cuando x tiende a 1, este límite es una forma indeterminada 0 partido en 0. Ok, revisemos las hipótesis del problema y veamos cómo estas hipótesis podrían ayudarnos a calcular el límite que se nos pide estudiar. Nos dicen que f es una función derivable en el 1 y que su derivada en 1 es igual a 4. ¿Cómo podemos traducir esta hipótesis? Si f es derivable en el 1, quiere decir que el límite, cuando x tiende a 1, de f de x menos f de 1 dividido en x menos 1 existe y es igual a f' en 1, que nos dicen es igual a 4. Es decir, sabemos que este límite existe y que es igual a 4. Observa que esta expresión aparece en el límite cuya existencia debemos determinar. De modo que la hipótesis debiera sernos útil en este caso. Veamos cómo usarla. Partiremos por factorizar el numerador. El numerador es una diferencia de cubos. Tenemos x al cubo menos 1. Ese 1, por supuesto, lo puedes interpretar como un 1 al cubo. Por lo tanto, se puede factorizar el numerador como x menos 1, factor de x al cuadrado más x más 1, una diferencia de cubos. Y en el denominador tenemos f de x menos f de 1. Por supuesto, nuestro límite sigue siendo una forma indeterminada 0 partido en 0. Pero para utilizar nuestra hipótesis, es decir, la existencia de este límite, sería conveniente multiplicar aquí un 1. Un 1 que tenga esta forma, 1 dividido en x menos 1, dividido en lo mismo, 1 partido en x menos 1. ¿Por qué pienso en ese 1 en particular? Porque, bueno, ese 1 me permite primero simplificar en el numerador el factor x menos 1. En el numerador tendré entonces simplemente x al cuadrado más x más 1. Y en el denominador nos permite reescribir esto como f de x menos f de 1 dividido en x menos 1. Entonces ahora observamos que el numerador tiene límite, tiende a 3, y el denominador, toda esta expresión, la vamos a encerrar en un paréntesis, esta expresión tiene límite, puesto que por hipótesis sabemos que ese límite existe y es igual a 4. El límite de este denominador, de esta expresión en el paréntesis, es justamente la derivada de f en 1, que nos dicen existe y es igual a 4. Por lo tanto, nuestro límite, claro que existe, el numerador tiende a 3 y el denominador a 4. Por lo tanto, el límite que se nos pide estudiar efectivamente existe y es igual a 3/4. Vamos con el problema 2. Ahora tenemos f de x, la función dada por 6x al cuadrado más 7x más 5. Lo primero que se nos pide es determinar la derivada, la función derivada de f, mediante la definición de derivada. Veamos. ¿Qué sería f' de x? Vamos a asumir de inmediato que es derivable. Esto sería el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x dividido en h. En principio, para cualquier x en R, puesto que el dominio de esta función cuadrática es R. Vamos a averiguar si efectivamente nuestra función es derivable para todo x en R y queremos determinar cuál es, en ese caso, la función derivada. Veamos, f de x más h sería, evaluando nuestra función f en x más h, 6 veces x más h al cuadrado más 7 veces x más h más 5, menos f de x, que es 6x al cuadrado más 7x más 5. Todo esto está dividido en h. Veamos, este límite, por supuesto, como siempre, es una forma indeterminada del tipo 0 partido en 0. Pero veamos si abriendo este cuadrado de binomio y agrupando términos, cancelando los términos también que se pueda, podemos deshacernos de esta forma indeterminada. Veamos, tenemos 6 veces x más h al cuadrado.
Esto es equivalente a 6x al cuadrado más 12x por h más 6h al cuadrado. Lo que hice fue abrir el cuadrado de binomio y multiplicar de inmediato por 6, distribuyendo el 6 sobre la suma. Más 7x y más 7h. Más 5, menos 6x al cuadrado, menos 7x y menos 5. Todo esto, por supuesto, dividido en h. Notamos que ahora podemos cancelar los 5, también podemos cancelar los 6x al cuadrado y ahora podemos agrupar algunos términos. También podemos cancelar, mira, los menos 7x. Ok. Como queremos deshacernos de la forma indeterminada 0 partido en 0, de inmediato vamos a factorizar por h los términos que sobrevivieron luego de cancelar todo lo posible, ¿no? Nos quedó aquí un 12x por h, es un factor de h. 6h cuadrado, también podemos factorizar de ahí una h, y acá tenemos más 7h. También podemos factorizar de ahí una h. Así es que será h factor de 12x más 6h y más 7. Y en el denominador tenemos h. Ahora podemos simplificar las h's culpables de la forma indeterminada 0 partido en 0 y vemos que si h tiende a 0, 6h tenderá a 0 y el límite tenderá a 12x más 7. 12x más 7. Y esto es válido para cualquier x en R. Por lo tanto, nuestra función f, claro que es derivable para todo x en R, y la derivada de f está dada para cualquier x por f' de x, que es igual a 12x más 7. Ok, vamos a la segunda parte del problema. Ahora se nos pide encontrar a si se sabe que la razón media de cambio de f cuando x cambia de 0 a 18 es la misma que si cambia de 0 hasta a. Veamos. Escribamos nuevamente nuestro problema por aquí. ¿Qué sería la razón media de cambio de f cuando x cambia de 0 a 18? Sería lo que llamábamos delta f en delta x, la tasa de cambio promedio. Es decir, sería f de 18 menos f de 0 dividido en 18 menos 0. Evaluemos. F de 18 sería 6 por 18 al cuadrado, 6 por 18 al cuadrado, más 7 veces 18 más 5, menos f de 0. Si evaluamos f en 0, obtendremos 5. Y todo esto dividido en 18. Podemos de inmediato cancelar estos 5 y eso me permite factorizar del numerador un 18. Eso sería más fácil que calcular, que hacer la cuenta, ¿no? Vamos a factorizar 18 del numerador y nos quedará como factor 6 por 18, 6 por 18 más 7. Todo esto dividido en 18. Ahora podemos simplificar y nos quedaríamos con 6 por 18 más 7. Lo vamos a dejar aquí expresado, luego hacemos las cuentas. Ok, esa es la tasa de cambio promedio en el intervalo 0-18. Y nos dicen que esta tasa de cambio también es la misma cuando x varía de 0 a a. Es decir, debemos calcular ahora, de nuevo, la tasa de cambio promedio, delta f en delta x, pero en otro intervalo, en el intervalo 0a. Es decir, esto sería f de a menos f de 0 dividido en a menos 0. F de a sería 6 veces a cuadrado más 7 veces a más 5 menos f de 0, que ya hemos visto es igual a 5, dividido en a. Cancelamos nuevamente los 5 y eso nos permite factorizar una a del numerador.
Factorizando una a en el numerador nos quedará como factor 6a más 7. Y todo esto está dividido en a. Por lo tanto, ahora puedo simplificar las a y nos quedamos con que la tasa de cambio promedio en el intervalo 0a es igual a 6a más 7. Por lo tanto, si estas tasas de cambio promedio son la misma, si son iguales, que es lo que nos dicen en el problema, ¿no? Encontrar a si se sabe que la razón media de cambio de f cuando x cambia de 0 a 18 es la misma que cuando cambia de 0 a. Es decir, lo que tenemos es que 6 por 18 más 7 es igual a 6a más 7. De esta igualdad podemos cancelar los 7 y entonces lo que obtenemos de manera equivalente es 6 por 18 igual a 6a. Aquí podemos simplificar los 6 y entonces obtenemos que necesariamente a es igual a 18. Revisemos un tercer y último problema. En este ejercicio se nos pide determinar si la función f, definida por tramos como x para x menor o igual que 1 y 1 partido en x para x mayor que 1, es derivable en x igual a 1. Lo primero que me gustaría que hiciéramos es intentar esbozar un gráfico de esta función. Veamos. Para los x que son menores o iguales que 1, la función es una recta, es la recta y igual x. Algo así. Para los x que son, como decíamos, menores o iguales que 1. Para aquellos que se encuentran a la derecha del 1, vamos a dibujar aquí el puntito cerrado en el 1, la imagen del 1 es 1 según nuestra función. Y para los x que están a la derecha del 1, la función se define como 1 partido en x. Entonces, recordamos la gráfica de la función 1 partido en x, que se ve, ¿no es cierto?, más o menos así. Pero solo queremos la porción de la gráfica que se encuentra a la derecha del 1. Ok, más o menos así se ve la gráfica de nuestra función. Y nosotros queremos determinar si ella será derivable en x igual a 1. Veamos. Para determinar eso, debemos estudiar la existencia del límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 dividido en h. La existencia de este límite no es para nada trivial, puesto que nuestra función se define por tramos y la definición de la función cambia justamente en el 1, donde queremos estudiar si ella es o no derivable. Observa que si h tiende a 0 por la derecha, vamos reescribiendo eso de inmediato, lo que queremos preguntarnos, ¿verdad?, es si este límite existe. Esa es la pregunta que debemos contestar, ¿no? Entonces, vamos a calcular primero el límite por la derecha del 0. ¿Qué sería este límite cuando nos encontramos tendiendo h a 0 por la derecha, es decir, por valores de h que son mayores que 0? Bueno, si h es mayor que 0, 1 más h es un valor que está a la derecha del 1, porque h es positivo, así que 1 más h será mayor que 1. Es decir, que para estos para estos h positivos, ¿cierto?, mayores que 0, f de 1 más h se obtiene evaluando la función f en el tramo que corresponde a los x mayores que 1. Es decir, f de 1 más h será 1 dividido en 1 más h. Menos f de 1. F de 1 es 1. Y todo esto está dividido en h. Así. Ok, reescribamos este límite. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. En el numerador reescribiremos esto dentro de una única fracción. Tendremos entonces en ese numerador 1 menos 1 más h dividido en 1 más h. Y como ya teníamos esta expresión multiplicada por 1 partido en h, podemos decir ahora por h en el denominador.
este es el límite que debemos estudiar. Fíjate que en el numerador los unos se cancelan y nos quedamos con menos h, dividido en 1 más h por h. Ahora puedo simplificar las h's y en realidad lo que debemos calcular es entonces el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de menos 1 dividido en 1 más h. Si h tiende a 0, esto tiende a menos 1. Así que el límite lateral por la derecha es igual a menos 1, el límite de esta expresión. Puedes decir que la derivada por la derecha de nuestra función es igual a menos 1. ¿Qué pasa si ahora hacemos tender h por la izquierda? Recuerda que queremos estudiar la existencia de este límite y lo estamos haciendo a través de los límites laterales. Entonces, vamos de nuevo con nuestro mismo límite, pero ahora haciendo tender h por la izquierda del 0. Cuando h tiende a 0 por la izquierda, notamos que 1 más h será un valor que está a la izquierda del 1, será menor que 1. Por lo tanto, para evaluar nuestra función en 1 más h, en este caso, que h es negativo, está por la izquierda del 0, debemos usar el tramo de la función de los x que son menores o iguales que 1, es decir, es la función identidad. Por lo tanto, f de 1 más h será, en este caso, simplemente 1 más h. Menos f de 1, que ya hemos visto, es igual a 1. Dividido todo esto en h. Veamos. En el numerador podemos cancelar estos unos y entonces tenemos el límite de h dividido en h. Podemos simplificar las h's. Y entonces tendremos el límite de una constante. El límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 1, que existe por supuesto y es igual a 1. Entonces, como puedes ver, los límites laterales o las derivadas laterales en el 1 son distintas. Por la derecha del 0, la derivada tiende a menos 1 y por la izquierda a 1. Por lo tanto, este límite no existe. Podemos asegurar ahora que el límite cuya existencia estábamos estudiando no existe. ¿Y qué quiere decir que este límite no exista? Bueno, quiere decir que f no es derivable en x igual a 1. Eso no quiere decir que f no sea derivable en otros puntos de su dominio, pero en el 1 no es derivable. Ahora, algo de lo que hablaremos en la próxima clase, o tal vez en la subsiguiente, es qué implicancia geométrica tiene la derivabilidad de una función, es decir, cómo se traduce en la gráfica de una función el que ella sea derivable. Observa que este punto, donde la función f no es derivable, es un punto donde la función cambió de crecimiento de manera bastante abrupta. Hay aquí una especie de ángulo, ¿no?, que se forma en el punto 1,1. En general, te adelanto, ya conversaremos de esto con mayor profundidad, pero en general, en los puntos donde la gráfica de una función presente ángulos como estos, quiebres abruptos, cambios abruptos de crecimiento, no será derivable. En general, las curvas que son gráficos de funciones derivables son curvas suaves, como por ejemplo puede ser una recta o la parábola, ¿cierto?, que es gráfica de una función cuadrática, y un sinfín de otras funciones que también son derivables. Pero sospecha siempre de la derivabilidad de una función cuando veas que su gráfica presenta puntos como este, puntos angulosos. En general, esos son puntos. Hay que demostrarlo, por supuesto, mediante la definición, como hemos hecho acá, pero en general esos son puntos donde la función no es derivable. Ok, con estos problemas damos por finalizada la clase de hoy. La próxima clase seguiremos ahondando sobre las derivadas. Aprenderemos a calcular derivadas de otras funciones y veremos algunas consecuencias de la derivabilidad. Hasta entonces.
Chao, chao.